En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Es el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos da el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal, todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Todo lo que siempre deben disfrutar, en sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro
Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a alabar a Dios con el himno Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en él, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si desde él estoy sufriendo, si mi paso lento va, él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, con él yo sé, Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a cantar con el himno Me guía Él. Me guía, tu amor me guía siempre, mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen
pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La carrera al terminar, el alterna deslumbrar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, por cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La palabra de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos ver en el libro de Hechos 16, del 5 al 15. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Muy bien, la palabra de esta semana tiene como título: centrado en el evangelismo y las misiones.
¿Dónde estará el mayor interés de Dios? ¿Dónde está realmente la mirada de Dios? No es en otra cosa, o en otra persona, o en otro lugar, sino que está donde está el Evangelio, donde se está compartiendo el Evangelio. Por eso Dios, que hasta hoy día continuamente está haciendo su ministerio de la salvación, que está salvando a las almas, Él tiene el mayor interés y todo lo que ocurre, Él lo hace, Él obra acorde al evangelismo y las misiones. Dios obra centrado siempre para el evangelismo y las misiones. Por lo que la iglesia que mayor bendición recibe es la iglesia que está centrada en el evangelismo y las misiones. Os bendigo para que cada uno de vosotros que sois la iglesia viváis con este mismo corazón que Dios tiene. Que a través de mi vida o que a través de nuestra iglesia siempre el evangelio pueda ser permitido. Que ese sea vuestro corazón, que ese sea lo que hay en vuestras vidas. Como bien sabéis, ya mañana, de madrugada aquí, estoy viajando para España. El mismo lunes también llegaré a España y estaré allí un tiempo con vosotros. Si vemos la palabra de Dios en Hechos 1:8, dice la palabra de Dios que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces podemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Es una promesa que Dios ya nos ha dado, ese poder. Aquellos que tenemos el Evangelio, tenemos la bendición de poder recibir ese poder cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo y ser testigos. Ya lo hemos recibido todo en Cristo, pero yo me di cuenta de que vivimos una vida donde no disfrutamos de que ya lo hemos recibido todo, sino que vivimos una vida perdiendo esta bendición. Por eso el creyente, que es lo más importante para nosotros, que podamos vivir aferrados o podamos vivir sin perder, ¿el qué? El pacto y después la promesa del poder para ser testigos. Os bendigo para que no perdáis nunca el pacto de Dios, que no perdáis nunca la palabra de Dios, porque es esta palabra la que os va a guiar, es esta palabra la que os va a traer respuestas, es esta palabra la que va a cambiar vuestras vidas. No es otra cosa, porque nada podrá cambiaros, solo la palabra de Dios, solo el Evangelio. Solo en la palabra y en Cristo hay poder. Por eso lo más importante para el creyente es que viva aferrándose al pacto, que no se olvide del pacto, que viva centrado en lo que realmente está Dios centrado, y ahí va a ver el poder de Dios sobre sus vidas. Todas las personas tienen una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de las personas? Todos venimos de un estado espiritual de estar en Génesis 3, donde éramos esclavos, esclavos de lo que Satanás ha traído a nuestras vidas, esclavos de nuestras heridas, esclavos de nuestros problemas espirituales. Y de verdad que la gente no puede salir de esta situación. Hay gente que por una herida del pasado sufre por la misma situación por más de 10 años. Hay gente que por problemas espirituales que ni siquiera empiezan en ellos, sino por la línea generacional, por la idolatría que han hecho los ancestros. Esto les genera unos problemas espirituales en los cuales viven atrapados sin poder salir de ahí. ¿Cuál es el problema? Que esto llega a ser nuestra naturaleza. Y continuamente tenemos la naturaleza de sufrir por las mismas heridas. Es como que siempre vamos a caer a lo mismo. Siempre vamos a tropezar en la misma piedra. Y continuamente a lo largo de mi vida se repite el mismo tipo de situaciones o el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de no me acuerdo la palabra en español, de defraudarme por cosas, por situaciones que ocurren. Esto se empieza a repetir en mi vida. ¿Por qué? Ya no es solo el problema espiritual, sino que eso ha generado una herida. Y esa herida se ha vuelto mi naturaleza. La gente en el mundo vive acorde a su naturaleza. Acorde a la naturaleza, recibe respuestas. Acorde a mi naturaleza, así va a ser mi recipiente. Y esto es lo que me va a llevar a vivir de una forma o de otra.
La gente que tiene heridas, y por ejemplo, gente que pelea en su casa, siempre está como en un ambiente predispuesto para pelear, porque saben que en cualquier momento pues, se la van a liar. Y hay gente que tiene esa actitud. Especialmente, pues últimamente Dios me está abriendo la puerta con el ministerio, con una familia que necesita mucha sanidad. Y el ambiente es siempre como de pelear. Tú oyes hablar a la pareja, al matrimonio, y parece que en cualquier momento ya van a discutir. O sea, lo ves venir. Ya están con un ambiente como predispuestos para pelear. Y acaban peleando por cosas pues, que no son importantes. ¿Por qué ocurre esto? Se ha vuelto la naturaleza de pelear en casa, el ambiente de pelear en casa. ¿Por qué? Por heridas que ya tienen del pasado. Uno tiene que entender que esto viene de mucho más atrás, que no es lo que esta persona me ha hecho a mí, no es la actitud de cierta persona la que me hace sentirme mal, sino que hay una herida en mí que cuando esta persona actúa de esta forma, yo reacciono a eso. Por eso Dios nos dio el Evangelio. Envió a Jesucristo para restaurar esto. ¿Cómo puede ser este problema solucionado en el hombre? ¿Cómo puede ser este problema solucionado en cada uno de nosotros? Entonces, tenemos que entender primeramente que este problema no empieza en mí, sino que empieza hace muchos años, desde Génesis 3, desde que el hombre quedó separado de Dios. Y de ahí todas las generaciones, toda la descendencia de Adán. El problema fundamental del hombre es que está separado de Dios y que está bajo este pecado original. Y es la condenación del pecado el que trae todo este sufrimiento a nuestras vidas. El hombre separado de Dios, ¿qué ocurre? Que vive afligido. ¿Por qué? Por la autoridad de Satanás. La obra de Satanás, que es el príncipe de este mundo, el que tiene la potestad del aire, el que gobierna sobre esta tierra. Por eso Dios da un pacto a Adán y a Eva, la simiente de la mujer. Aférrate a Cristo para solucionar este problema. Aférrate a Cristo y solo aferrándote a Cristo, ¿qué ocurre? Que tu imagen y tu semejanza va a poder ser restaurada. Solo aferrándote a la promesa que yo te doy, que si tú crees en Jesucristo, tu estado espiritual cambia. Tu imagen, tu identidad, tu autoridad en Cristo te hace cambiar y te hace volver como al jardín del Edén. Al creer en Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre en tu vida? Que puedes empezar a disfrutar una vida de estar junto con Dios. De estar junto con Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy junto con Dios? ¿Y qué es lo que ocurre cuando no disfruto de que estoy junto con Dios? Pues hay una gran diferencia. Por eso os bendigo para que viviendo una vida centrada en el Evangelio, primeramente podáis estar restaurando continuamente vuestra imagen y semejanza, vuestra identidad en Cristo Jesús. En el momento que uno cree en Jesucristo y lo ha recibido, se vuelve hijo de Dios. Os bendigo para que podáis disfrutar de las bendiciones de ser hijo de Dios todos los días de vuestra vida. Ya son vuestras. No las tenéis que ganar. Ya esa es vuestra identidad. Dios os la ha dado. ¿Qué tenéis que hacer? Todos los días disfrutar del Evangelio. Es nuestra pelea contra el yo, contra el yo mismo. Que pueda disfrutar todos los días dentro del Evangelio. En el momento que la imagen de Dios es restaurada en mí, disfruto de que Dios está conmigo, soy feliz. Tengo fuerzas. Aunque la circunstancia, el ambiente, aunque haya una crisis, un problema familiar o cualquier situación, en medio de toda situación, tengo fuerzas. ¿Por qué? Disfruto que Dios está conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin importar la circunstancia, aunque tenga que entrar al foso de los leones o al horno de fuego, si Dios está conmigo, tengo fuerzas espirituales. No solo eso, sino que si disfruto que Dios está junto conmigo continuamente, ¿qué ocurre? También me vendrá sanidad. La palabra de Dios, como Dios, disfruto que Dios está conmigo y veo que está obrando en mi vida, la palabra de Dios me empieza a traer sanidad a mí. No solo eso, sino que cuando oro, ¿qué ocurre? Empiezo a ver el plan de Dios. Por eso Dios me está guiando por este camino.
Por eso Dios permite esto en mi vida. Y otra vez, la acción de gracias es restaurada en ti. Y otra vez, esa felicidad vuelve a ti. Cuando disfruto de que Dios está conmigo, aunque la situación sea adversa, aunque haya una tormenta, una tempestad, en el momento que me pongo delante de Dios a orar, ¿qué veo? El plan de Dios. Aunque al principio no lo veamos, eso es por nuestro nivel de evangelio. No importa, Dios sabe que somos débiles y conoce nuestro nivel. Dios es bueno y es fiel, que cuando vamos a orar delante suya, Él nos muestra su plan. No solo eso, sino que os trae respuestas. Entonces, con las respuestas que Dios os da, las bendiciones que Dios os da, podéis tener éxito. Entonces, es necesario que tengáis éxito, porque entonces podemos salvar al mundo. Cuando yo disfruto de Dios y de que Dios está conmigo y de que yo estoy en Él, de verdad que esta identidad me trae todas estas bendiciones. Por el lado contrario, ¿qué ocurre si no disfruto de que Dios está conmigo? Que no estoy junto con Dios. Continuamente vivo una vida separada de Dios. Pues no tengo más remedio que vivir engañado por lo que Satanás me da. No tengo más remedio que seguir lo que el mundo dice, lo que mis amigos dicen, lo que dice la cultura. No tengo más remedio que seguir al mundo y hacer lo que todos los jóvenes hacen, ir al lugar donde todos los jóvenes van, vivir de la misma forma que todos los españoles viven. Cuando vivo separado de Dios, sin disfrutar las bendiciones de Dios, no tengo más remedio que ser arrastrado por todas estas cosas. Por supuesto que no tengo fuerzas espirituales, por supuesto que aunque soy creyente, aunque venga a la iglesia a dar culto, no tengo respuestas, no veo las respuestas. Vamos al culto, pero el culto no me funciona, no acabo con ese gozo que acabamos cuando terminamos de dar culto. Escucho la palabra de Dios, no la entiendo, ¿qué me quiere decir? Me quiero poner a orar, no puedo orar. Conclusión, no soy feliz. Eso es lo que ocurre cuando disfruto de que estoy junto con Dios o de que estoy separado de Dios. Os bendigo para que vuestro estado espiritual sea restaurado y que podéis disfrutar de que estáis junto con Dios. Es lo más importante. Si miramos las escrituras de hoy, podemos ver cómo Pablo no es que se estaba yendo por otro camino ni nada. Él propuso en su corazón ir a predicar la palabra de Dios a Asia. No hay nada malo en eso, todo lo contrario. Podemos ver que el corazón de Dios es que el evangelio siempre sea predicado. El deseo de Dios es que las almas sean salvas. Y Pablo, que era una persona que ya tenía la conclusión para hacer el evangelismo, él propuso en su corazón con su equipo ir a Asia a predicar la palabra. Pero podemos ver que no ni una persona, ni dos, o una situación, no. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios bloqueaba a Pablo para ir a Asia. Pero vamos a ver Dios, que quiere predicar el Evangelio, que en Asia también ha de ser predicado el Evangelio, hasta lo último de la tierra, tú le habías dicho. ¿Por qué no permites que vaya a Asia? Dios tenía otro plan. Está bien predicar el Evangelio en Asia, pero Dios veía otra cosa más urgente hoy día. Yo veo que esa urgencia de Dios era los discípulos. Un discípulo como Lidia. Y Dios, para que Pablo pudiera encontrar a Lidia, bloqueó que él pudiera ir a Asia. Parece que algo estaba ocurriendo, un problema, una circunstancia en el ministerio de Pablo, pero en realidad el que Dios bloqueara que Pablo no pudiera predicar la palabra en Asia fue el comienzo de la iglesia de Filipo. Después lo vais a entender, lo voy a explicar más. En este momento, primero, quiero que entendáis, cuando el Espíritu de Dios bloqueó a Pablo que pudiera predicar en Asia, ¿cuál es la naturaleza que Pablo tenía? En ese momento él no se puso a calcular, ni hablaba de su experiencia, ni hablaba de sus conocimientos, ni empezó a buscar humanísticamente otro método. Pablo se puso a orar. Dios, ¿por qué tú estás bloqueando esto?
¿Por qué tú me impides que yo predique Asia? ¿Qué es lo que tú quieres? Y es en medio de esa oración, en la noche de Troas, cuando Pablo estaba en oración, que se le apareció un macedonio, diciéndole que venga a ayudarles. Pablo, como tenía ese corazón de recibir la guía delante de Dios, ahí pudo ver que lo que Dios realmente quería no era que fuera a Asia, sino que fuera a Macedonia. Y en medio de esa situación, él empezó a recibir la guía. ¿Por qué Pablo pudo encontrar esta guía? Muy fácil. No se trata de mi respuesta. No se trata de mi ministerio. No se trata de mi iglesia. No se trata de lo mío, sino el deseo de Dios. Eso es lo importante. Y Pablo tenía el corazón de estar delante de Dios para ver cuál era el deseo de Dios. Y Dios realmente obra para el evangelismo y las misiones. Es la única dirección. Es el único deseo de Dios. Y no hay nadie más importante ni menos importante. Dios mira el evangelismo y las misiones. Y lo que es importante para él. Junto conmigo hay un asistente pastor que trabaja en el culto de inglés. En mi iglesia aquí en Corea del Sur, aunque somos muchos, no hay mucha gente que hable bien inglés. Algunos un poquito, pero que hablen bien, contados con los dedos de una mano. Pues este chico, que además ha vivido en Estados Unidos, que habla perfectamente inglés, mejor que yo, es asistente de pastor en mi ministerio y me ayuda con el ministerio. Además, él tiene talento para enseñar a los niños y está sirviendo en el colegio que tenemos aquí en la iglesia. Y también, justo este año, hemos empezado un culto para niños en inglés. Pues él está sirviendo muy bien en ese ministerio. Pero resulta que en Darapán hay una guardería, que es la guardería oficial de Darapán, que es EMS, en inglés se dice IMS, donde enseñan todo en inglés. Y están preparando a un montón de remanentes para que puedan crecer con conociendo el corazón de Dios, para que puedan mirar las misiones y el evangelismo, y desde pequeñitos los tienen pues lo que es la primaria, la guardería, en inglés. Entonces, aunque son coreanos, hablan perfectamente inglés, porque todos los profesores son de Estados Unidos y además pues trabajan con ellos de esta forma, enseñándoles además el evangelio. Pues esta guardería han cambiado muchos profesores, los directores han ido a Los Ángeles como misioneros también y pues ahora mismo está un poco vacío. ¿Qué ocurre? Que ha llegado un informe y el pastor Ryu ha pedido que este chico venga a Seúl a ayudar. Desde mi punto de vista, yo no le quiero enviar. ¿Por qué? Me sirve de mucha ayuda en mi ministerio. Pero nosotros somos las personas, no que siguen a otras personas, no que creamos nuestro grupito. Somos las personas que servimos a la evangelización del mundo. Por eso pusimos este nombre de la iglesia, Iglesia Evangelización del Mundo, para servir a la evangelización del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que es mejor para la evangelización del mundo. Vamos a dar de lo nuestro, a entregar de lo nuestro, ¿para qué? Para hacer la evangelización del mundo. Eso es esta iglesia. Servimos a la evangelización del mundo. Yo personalmente, pues prefiero que se quede, porque ahora mismo se va, no sé quién va a traducir los mensajes del inglés, la verdad que deja un hueco muy grande. Pero si Darapán lo necesita, si el pastor Ryu lo necesita, hay que enviarle con gratitud, porque va a ser usado por la evangelización del mundo, para la evangelización del mundo. Entonces puedo dar gracias a Dios. ¿Qué quiero decir? No es mi respuesta. No es que a mí me tiene que ir bien. No es que a mi ministerio le tiene que ir bien, entonces podemos hacer la evangelización del mundo. El plan de Dios, el deseo de Dios, está por encima de todo eso. Lo cantamos todos los domingos. Cuando cantamos la última alabanza, Señor, en mi vida yo. Hoy al cantarla, vuelve a leer la letra despacito. La respuesta de Dios que sobrepasa, el deseo de Dios que sobrepasa mi respuesta. Realmente es así.
Pablo pudo entender eso. Él quería ir a Asia, pero por encima de su pensamiento, por encima de su respuesta, por encima incluso de lo que él pensaba que era correcto, ¿qué estaba? El deseo de Dios. Yo a veces hablo con el anciano y los hermanos coreanos que trabajan conmigo en el ministerio. ¿Por qué? Ellos no entienden cómo los extranjeros pueden venir a dar culto sin preparar el culto. Hoy han preparado una alabanza y se han graduado 4 de ellos y les he pedido que canten una alabanza especial en el día de hoy. Se lo dije la semana pasada en el culto. Como os habéis graduado, para dar la gloria a Dios, como ellos, varios de ellos cantaban en el grupo de alabanza, preparar una alabanza en vuestro idioma africano para darle la gloria a Dios porque os habéis graduado. Y han venido a la iglesia sin practicar, sin hablar qué canción van a hacer, y el que presidía, oye, es que tenemos que cantar, venga, subir. Y ahí en el escenario han dicho, cantamos esta, venga, vale, vale. Y se han puesto a cantar la canción. Entonces, claro, la mentalidad coreana de la gente que trabaja conmigo, sobre todo los que son más mayores, no lo entienden. Pero ¿cómo no han podido practicar? ¿Cómo no han podido preparárselo antes? Y los africanos, con una gracia, han dado la alabanza a Dios. Pues no es incorrecto tampoco. Es su culto a Dios. Es su alabanza a Dios. A veces lo que pensamos que es correcto tampoco es correcto. Os bendigo para que podáis ver siempre el deseo de Dios. No es que a mí me tiene que ir bien. No es ni siquiera mi respuesta, sino el deseo de Dios. Dios veía más urgente que Pablo fuera a Filipo antes que a Asia. Y allí en Filipo fue cuando Pablo, ya recibiendo la guía que tenía que ir hacia Macedonia, fue cuando él empezó a predicar el evangelio. ¿Y qué ocurre? El ángel del Señor tocó el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Y Dios, bendiciendo a Lidia, recibió el evangelio. Y ella y su casa fueron bautizadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que Lidia escuchó el evangelio y recibió la palabra de Dios, no cambió su circunstancia, ni le salió un nuevo trabajo, ni de repente ganó mucho dinero. No cambió nada físico alrededor suyo. ¿Qué fue lo único que cambió en Lidia? ¿Dónde estaba ella? Cambió su identidad, pasó de la muerte a la vida, pasó a estar dentro de Cristo. Esa fue la bendición espiritual que ella recibió en ese momento. Y a partir de ese momento ella dijo, si vosotros me habéis encontrado y he recibido la gracia de poder creer en Dios, por favor, venir y quedaos en mi casa. Dice que les obligó a quedarse en su casa. Lidia, al recibir el evangelio, tenía ese corazón de abrir su casa y de servir para el evangelio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como había un discípulo preparado como Lidia, Pablo, saliendo otra vez a la oración, ahí se encontró con una endemoniada, una muchacha que servía a sus amos haciendo adivinación, porque estaba endemoniada. Y Pablo, confesando, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella, y en ese momento el espíritu salió. Y esa muchacha recibió al Señor, recibió la salvación. Por este acontecimiento, como le cortó todo el beneficio económico que le traía esta esclava endemoniada, los dueños acusaron a Pablo y a Silas y azotándoles les metieron en la cárcel por este acontecimiento. Y ya en la cárcel, Pablo y Silas, orando, Dios levantó la obra que vino como un terremoto que hizo que las puertas de la cárcel se abrieran y todas las cadenas se rompieran. En ese momento el carcelero iba a matarse a sí mismo. Iba a suicidarse con su espada al ver que todas las puertas estaban abiertas. ¿Por qué? Porque no era un funcionario. No era un funcionario. En esa época, los carceleros era un trabajo
que cuando ellos estaban protegiendo, les tocaba la guardia, si algún fugitivo se escapaba, toda la condena del fugitivo pasaba sobre el carcelero. Entonces, claro, al ver que estaban todas las puertas abiertas, él había pensado que todos se habían escapado. Pues imagínate, toda esa condenación sobre su vida. No tenía ninguna esperanza. Y ya por eso iba a suicidarse. Por eso Pablo, gritando desde dentro de la cárcel, dijo, no te hagas ningún daño, todavía estamos aquí. Y por eso la actitud del carcelero, que entró a la celda y se arrodilló delante de Pablo y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso fue lo que le preguntó. Y Pablo en ese momento le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Y ese carcelero, curando las heridas de Pablo y de Silas, volvió al Señor y recibió la salvación. Esa fue la obra del Espíritu Santo cuando Pablo llegó a Filipo. ¿Quién lo hizo? ¿Pablo? ¿Era la respuesta de Pablo? No. Dios lo hizo acorde a su plan, acorde a su guía. El que Pablo no pudiera ir a Asia, el que el Espíritu Santo bloqueara que fuera a Asia, fue el comienzo de levantar una iglesia en Filipo. Parece que se bloquea algo, parece que es un problema. No es así. Si lo miramos con los ojos de los hombres, parece que alguien ha cometido un error, pero no es así. El Espíritu Santo es el que da, el que quita, el que obra, el que acelera y el que frena. ¿Para qué? Para que el evangelismo y las misiones sigan tomando lugar. De verdad, Dios se responsabiliza de la iglesia. Dios se responsabiliza del evangelista y guía al evangelista, guía a su iglesia. No tenéis por qué preocuparos ni por qué dudar. Y la reunión de tres tipos de personas. Un obrero como Lidia. Una persona que estaba hambrienta y sedienta de la palabra de Dios como la endemoniada. Y una familia fiel como la del carcelero. Al juntarse, ¿qué se creó? La iglesia de Filipo. Con un discípulo como Lidia, que entiende el evangelio y que pone en su corazón que este evangelio ha de ser predicado, a través de esta persona, Dios, solo una persona, levanta una iglesia representativa. ¿Para qué? Para salvar toda una región. Aquí no estamos solo reunidos de Filipo, sino de muchas regiones de toda España y Latinoamérica. Con una persona que tenga esta fe como Lidia, Dios obra para el evangelismo y las misiones, para que las almas puedan ser salvas. Por eso os bendigo, para que puedan tener este corazón, para que podáis tener este corazón y podáis orar de esta forma. En este viaje yo tengo títulos de oración. Estoy orando, Señor, acorde a la palabra que tú me has dado esta semana, que pueda encontrarme con los discípulos como Lidia. En cada región. Señor, que pueda levantar o encontrarme con esos evangelistas que pueden continuar el ministerio que yo voy a hacer o que yo estoy haciendo, aunque yo no esté ahí. Señor, levanta continuamente la iglesia o el sistema que es plataforma, la plataforma que haga que la bendición del trono venga continuamente sobre España. Que se cree esa plataforma donde cualquier persona que llegue a esa plataforma pueda encontrar la bendición de Dios, la bendición del trono. Cada persona que va al aeropuerto puede ver aviones, puede coger un avión. De la misma forma que podamos crear el sistema, la plataforma, para que cualquier persona que se encuentre con nosotros pueda recibir el evangelio y pueda recibir la salvación. Que se cree esa plataforma donde la bendición del trono continuamente desciende sobre España. Que se cree el sistema de la torre de vigilancia que guía a todos los creyentes de España, desde el más pequeño remanente hasta el más mayor. ¿Hacia dónde? Hacia el deseo de Dios, que es las 237 naciones y las 5.000 tribus. Que todos los creyentes, que todos nosotros podamos caminar hacia esa dirección. ¿Para eso qué hace falta? Un faro. Una torre de vigilancia, un faro que nos muestre el camino, que nos alumbre el camino. Que se levante una antena
que comunica el cumplimiento de la misión celestial en España. Os bendigo para que podáis recibir esta bendición. Yo estoy orando, Señor, que esta semana, así como estoy viajando con todas las personas que me pueda encontrar, todos los encuentros que tú has preparado para que yo me encuentre, que realmente a través de mí se pueda estar transmitiendo esos ríos de agua viva, como habla en Juan 7. Es la palabra que han dado en mi púlpito esta semana. Yo me he aferrado a ello. Que cada persona que me encuentre, que el Evangelio fluya a través de mí para que esa agua viva esté llegando sobre ellos. Os bendigo para que continuamente esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Dios obra hacia el evangelismo y las misiones. Por eso os bendigo para que pongáis que es el deseo de Dios, en vuestros corazones. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has dado el Evangelio y has solucionado todos nuestros problemas. Bendícenos, Señor, para que podamos poner en nuestro corazón el evangelismo y las misiones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Siempre gozar de Manuel, pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. De Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la obra y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre tu iglesia hoy aquí reunida, que tiene en su corazón el evangelismo y las misiones, que esté sobre sus descendencias, sobre sus casas, sus hogares y sobre sus negocios, desde ahora y para siempre. Amén.